Padre Cristo, una vez más, doy gracias a Dios porque está con nosotros. Le mando un saludo muy afectuoso. Soy el pastor Rodolfo Solís de la Iglesia Apostólica La Misión en Dinuba, California. Tengo esta palabra para usted. El tema que vamos a tratar el día de hoy es sobre el bautismo bíblico. Le he titulado precisamente así, el bautismo bíblico. Y quiero invitarle para que vayamos a la palabra del Señor en su Biblia, en el libro de San Marcos, capítulo 16, versículo 16. Vamos a tomar esa escritura para este estudio. Doy gracias a Dios porque está usted aquí con nosotros hoy. Dice la palabra del Señor en Marcos 16, 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bueno, ore a Dios para que Dios le ilumine. Yo ya le he pedido al Señor para que me ilumine también y le sea de bendición. Así como les dije el viernes que tenía la continuación, ahora es el estudio del bautismo bíblico. Bueno, el bautismo en agua no es una opción. Todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo, que ha reconocido sus pecados, que se ha arrepentido de ellos, bueno, es el candidato ideal para que se bautice, para que vaya a las aguas bautismales y se bautice. Hermano, hermana que me escucha, espero que este estudio, estas palabras, les aumente su conocimiento a usted que ya ha sido bautizado o bautizada en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y también espero que lo comparta con alguien. Alguien lo puede necesitar. No se detenga, comparta las enseñanzas. También usted, amigo, amiga que me escucha, espero en Dios que esta lección le ayude a determinarse y no tarde mucho para dar ese paso de fe, glorioso paso de fe, que seguramente le va a cambiar su vida y el destino de su alma. Bueno, vamos a entrar al estudio y la pregunta es, ¿cuál era la forma del bautismo en la época de los apóstoles? Mire, existen muchas ideas y opiniones de grupos religiosos con respecto a la forma de bautismo. El Señor Jesucristo dijo algo muy importante que lo tenemos que tomar en cuenta. El que cree en mí, como dice la Escritura. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior van a correr ríos de agua viva. Y bueno, también la palabra de Dios en Romanos 3:4 dice, de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Quiere decir que si vamos a creer algo, lo tenemos que creer como dice la Escritura, y que sea todo hombre mentiroso y solamente Dios verdadero. Y de esa manera sí vamos a poder entender y llegar a lo que queremos llegar, del entendimiento. Mire, el bautismo no es algo opcional. O sea, el bautismo no es algo opcional. Es una ordenanza. Sí, el bautismo no es opcional, es una ordenanza que el Señor dio. Y por eso tenemos que ponerle mucha atención a esto. En el libro de Mateo, capítulo 28, 19, ahí miramos un mandato. Miramos un mandato del Señor con respecto al bautismo. Es un mandato que el Señor dejó. Dice el mandato,
Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Ahí está un mandato del Señor de ir por todo el mundo, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, si miramos la palabra del Señor, vamos a mirar que hubo un cumplimiento de ese mandato. Y el cumplimiento de ese mandato lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38. Cuando el apóstol Pedro le dijo a aquella multitud, cuando le preguntaron, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, el apóstol Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bueno, se da cuenta que importante es el bautismo, un mandato y un cumplimiento en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38. Enseguida voy a explicarle un poquito más. Pero mire, el bautismo es muy importante porque es esencial para la salvación. El bautismo es esencial para ser salvos. Dice la Biblia que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. No se necesita ser teólogo, ni se necesita ir a la universidad para entender esto. Es bastante simple. Mire, el bautismo tiene algunos requerimientos. Hay algunos requerimientos importantes para el bautismo. Requerimientos que no podemos dejar de tenerlos para poder cumplir conforme el Señor lo ha establecido. Una de las primeras cosas que necesitamos para poder cumplir con este mandato del Señor de bautizar, es necesario que haya suficiente agua. Mire, la Biblia, quiero darle unos ejemplos para que se dé cuenta por qué es importante que haya suficiente agua. En una ocasión, Felipe, el Señor lo mandó a que le hablara a un eunuco. Y bueno, después de que él trató con él, llegó al punto que el eunuco ya iba por el camino y llegaron a cierta agua, dice la Biblia. Entonces el eunuco le dijo a Felipe, mira, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? O sea, se necesita agua para poder que la persona sea bautizada. Mire, el bautismo tiene requerimientos, pero no se trata solamente de rociarle agua a alguien. No se trata de mojarle la cabeza a alguien, no. Se trata de que sea sumergido en abundante agua. Mire, Juan el Bautista, cuando él estaba bautizando en un lugar que se llamaba Enón, junto a Salim, así dice la Biblia, dice que él bautizaba ahí porque había muchas aguas ahí. Y mire, dice la Biblia que tanto Felipe y el eunuco, cuando fueron a las aguas, tuvieron que descender, o sea, ir a las aguas. Y también Juan, dice que Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. ¿Se da cuenta? Entonces, se necesita que haya mucha agua. ¿Para qué? Para que la gente pueda ser sumergida en el agua. Mire, ¿por qué es esto? Porque el bautismo requiere ser sepultados en el agua. Mire, el apóstol Pablo dijo estas palabras. El apóstol Pablo dijo estas palabras. Dice, porque somos sepultados
juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Tiene que haber suficiente agua porque necesitamos ser sepultados completamente, sumergidos completamente. Y nosotros somos sepultados juntamente con el Señor Jesucristo para muerte por el bautismo. Mire, en el libro de Colosenses, capítulo 2, 12, dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Quiero hacer énfasis en esto. Si está hablando la Biblia de ser sepultados, quiere decir que tenemos que ser sumergidos completamente en las aguas. Por eso es importante que este requerimiento lo haya, que sea un lugar donde haya suficiente agua para que la persona pueda ser sumergida y bautizada. ¿Por qué hacemos énfasis en esto? Porque hay muchas creencias de que solamente rociándole poquita agua a la gente y mojándole un poquito la cabeza, especialmente a las criaturas, a los niños, eso no tiene nada que ver con la Biblia. Pero esto que le estoy diciendo, sí, por eso le estoy mostrando los textos de la Biblia. El eunuco y Felipe, después de que fueron a las aguas, tuvieron que salir de las aguas. Dice la Biblia que el Señor mismo, el Señor Jesucristo, que fue bautizado, después de que fue bautizado, miren lo que dice la Biblia, subió luego del agua y he aquí que los cielos le fueron abiertos. Fíjense nomás, o sea, subió luego del agua. O sea, hay que entrar al agua, es bautizada la persona y luego hay que salir del agua. En el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 39, hablando del eunuco y Felipe, también después de que Felipe lo bautizó al eunuco, dice que cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco ya no le vio más y siguió gozoso su camino. Bueno, el caso en esto que estoy hablando con ustedes es la importancia de este requerimiento. Tiene que haber suficiente agua. Pero bueno, ¿cuál es el propósito del bautismo? ¿Cuál es el propósito del bautismo? Podemos preguntarnos, si gusta puede preguntarse, ¿para qué debe uno ser bautizado? ¿Qué valor tiene para el cristiano o para la gente que se entrega al Señor bautizarse? Mire, el bautismo tiene un significado tremendo, grandísimo, poderoso, muy importante. El bautismo es para salvación. Sí, la Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Se da cuenta? El apóstol Pedro, cuando hizo su primera carta, él reconfirmó esto. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron, dice, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua, hablando del tiempo de Noé. Y luego continúa diciendo el apóstol Pedro, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Entonces, miramos que el bautismo es para salvación. El bautismo nos salva. Así es, mi hermano, mi hermana. Mire, es para perdón de los pecados. Es para la remisión de los pecados. Cuando los 3,000 el día de Pentecostés le preguntaron a Pedro y a los demás discípulos qué tenían que hacer, la Biblia dice que estaban ellos compungidos de corazón
Y fue cuando el apóstol Pedro les contestó y les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados, ¿verdad? Mire, no olvidemos esto. No menosprecie lo que Pedro dijo. Lo que Pedro dijo, lo dijo de parte de Dios. No olvidemos que Pedro fue un apóstol del Señor. Cuando estaba dando las instrucciones que estábamos hablando, estaba hablando como un apóstol inspirado y un predicador de Dios. Estaba él revelándole a la gente o hablándole a la gente de parte de Dios los requisitos para la salvación. Fue el apóstol Pedro quien el Señor Jesucristo le dijo estas palabras: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Se da cuenta, hermanos? El bautismo es para perdón de los pecados. Sí, es para perdón de los pecados, es para lavar los pecados. Sí, cuando el Señor Jesucristo se le apareció al apóstol Pablo, cuando Pablo iba en el camino a Damasco, y el apóstol Pablo le dijo al Señor: ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué le dijo el Señor? Y cuando el apóstol Pablo le pregunta: ¿qué haré, Señor? El Señor le dijo: mira, levántate y ve a Damasco, y allí se te va a decir lo que está ordenado que hagas. Y sí, así se fue a Damasco, y dice la Biblia que había un siervo del Señor, Ananías, que estuvo allí con Pablo y oró por Pablo, y que le dijo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Se da cuenta? El bautismo es para perdón, es para lavar los pecados. Mire, por medio de Ananías, el apóstol Pablo recibió las instrucciones de lo que tenía que hacer: bautizarse para lavar sus pecados. Mire, cuando la persona se bautiza, es porque se reviste del Señor. Así dice la Biblia. Nosotros nos bautizamos para ser revestidos del Señor Jesucristo. Esto es muy importante. Mire, en Gálatas 3, 26 al 27 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Se da cuenta? Esto es tan importante, mi hermano, de estar revestido del Señor Jesucristo. Cuando usted está revestido, quiere decir que tiene esa unción de Dios con usted. La va a necesitar en el caminar en esta vida, con tantas cosas que hay en el camino. Vaya bien revestido del Señor Jesucristo, y eso se lleva a cabo cuando usted se bautiza en el nombre del Señor Jesucristo. Mire, la salvación viene hasta después del bautismo, no antes. La salvación viene después del bautismo, no es antes. Mire, que el bautismo nos salva, así dice la Biblia. Y la salvación viene después del bautismo. Pero no se le olvide algo: es necesario que su arrepentimiento sea verdadero, que el arrepentimiento que usted hizo sea verdadero. Si no, solamente está jugando a la iglesita, de nada le sirve. Si nada más está arrepintiendo nomás de aquí para afuera, de nada le sirve que se bautice. Mire, y sin excepción, bautizados, tenemos que ser bautizados sumergidos en agua, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, para perdón de los pecados. Pero mire, ¿qué significa
o qué simboliza el bautismo en agua? ¿Qué significa eso? ¿Qué simboliza? Simboliza mucho, significa mucho. Mire, el bautismo en agua simboliza la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo, y también del creyente cuando éste es bautizado. Mire, vayamos a la palabra. A mí me gusta mucho ir a la palabra. Quizás le estoy dando muchos textos bíblicos, pero es la manera que vamos a poder aprender. ¿Qué dice la palabra? Romanos 6, del 4 al 5 dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte. ¿Por qué? Por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Mire, hermano, hermana, nosotros cuando nos bautizamos, también morimos y somos sepultados. Y cuando salimos de las aguas bautismales, salimos a una vida nueva. Sí, hermano, hermana, esto es realmente glorioso. Esto es algo glorioso que Dios ha puesto para nosotros. Dice la Biblia que somos sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Nosotros, cuando salimos de esas aguas bautismales, también resucitamos a una vida nueva. Somos nuevas criaturas. Mire, cuando Nicodemo, aquel principal de entre los judíos, fue al Señor, y dice la Biblia que fue de noche, el Señor le dijo a Nicodemo, dice que Nicodemo fue en la noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y fíjese lo que el Señor le dijo. El Señor le respondió y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y el Señor le vuelve a decir, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Se da cuenta lo que simboliza el significado tan glorioso que tiene el bautismo? Por eso, tómelo muy en cuenta. Usted, hermano, hermana, llévelo bien, enséñalo bien. Usted, amigo, amiga que me escucha, no menosprecie esta palabra. Le va a ayudar mucho en su vida espiritual. Hay otro tema que es un poquito controversial. La fórmula para el bautismo. La fórmula. Y ahorita le voy a explicar en qué manera. Mire, el Señor dijo, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre singular, acuérdense bien, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que el Padre tiene que tener nombre, el Hijo tiene que tener nombre y el Espíritu Santo también debe tener un nombre de acuerdo a esta escritura. Hay mucha controversia en el mundo religioso en cuanto a esta fórmula bautismal. ¿Qué nombre se va a invocar cuando se bautiza la persona? ¿El nombre de Jesús? ¿O hay que repetir los títulos como dice esta escritura? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mire, hermano, hermana, amigo, amiga, debemos de saber que quien tiene la respuesta sobre este asunto, definitivamente que no es la gente que tiene sus opiniones. No, es Dios por su palabra. Si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, entonces hay que ir a la Biblia para que nos dé la respuesta.
Yo estoy seguro que cuando hay un corazón sincero y humilde delante de Dios, Dios revela todas las cosas. El mismo Señor Jesús dio a los apóstoles la fórmula. Les dijo un mandato, ¿sí? Les dijo que fueran y hicieran discípulos y que los bautizaran en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, para poder cumplir este mandato, me tengo que preguntar yo, ¿cuál es el nombre del Padre? ¿Cuál es el nombre del Hijo? ¿Y cuál es el nombre del Espíritu Santo? Para poderlos aplicar cuando alguien se va a bautizar. Mire, invocar el nombre es muy importante. Aplicar el nombre no es repetir los títulos. Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres, son títulos del Señor. Y aplicar el nombre no es repetir los títulos. No. Mire, por eso vayamos a la Escritura. Vamos a buscar el nombre del Padre. El nombre del Padre es Jesús. Sí, yo quiero que mire esto. Hay tantas escrituras que hablan de esto. Aquí le voy a mostrar solamente algunas. Hay muchos textos en la Biblia que nos muestran que el Señor Jesús, o sea que Jesús es el nombre del Padre. Aquí solamente le voy a enseñar algunos para que se dé cuenta de que Jesús es el nombre del Padre. Desde el Viejo Testamento, en el libro de Isaías 52:6 dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa, en aquel día, dice, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. No se le olvide eso. Dice que su pueblo va a saber su nombre y que él iba a estar presente. Bueno, en el libro de San Juan, Evangelio según San Juan, dice la Biblia, digo el Señor, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Cuál es el nombre que nos ha dado a conocer el Señor? Si no es el nombre de Jesús, su nombre. Mire, en San Juan capítulo 14, versículos 7 al 9, aquí viene una plática de Felipe con el Señor. Y dice la Biblia, si me conocieses, también a mi Padre conoceráis. Fíjese bien. ¿Y qué le dice? Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Ok? Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Fíjese lo que le dijo el Señor. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto, a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Entonces, el Señor Jesucristo le está diciendo a Felipe, tú estás viendo al Padre, yo soy el Padre. Hermano, hermana, esto es muy importante. Mire, ¿por qué? Porque necesitamos entenderlo para poder aplicarlo conforme la palabra del Señor. Mire, la profecía de que un día se iba a revelar el nombre del Señor, ¿sí? Y luego después del Señor que dijo que él había revelado su nombre, y luego la respuesta que el Señor Jesús le da a Felipe y que le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Esto nos enseña que Él es el Padre manifestado en carne. Por tanto, ¿por qué dudar de que el nombre del Padre es Jesús? ¿Se da cuenta? Mire, mi hermano, mi hermana, el nombre del Hijo, bueno, ¿quién no sabe que el nombre del Hijo es Jesús? Miremos estas escrituras. Desde el tiempo antiguo, del Viejo Testamento, Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro,
y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Bueno, en el Nuevo Testamento encontramos esto. Dice la Biblia, cuando el ángel le dice a José, al esposo de la Virgen María, le dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Bueno, si nosotros seguimos leyendo en el capítulo 1, versículo 14 de San Juan, dice la Biblia, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros. ¿Quién? El Señor Jesús. Dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, o sea, como hijo, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, esto es maravilloso. Qué hermosa es la palabra del Señor. Mire, pero, ¿y el nombre del Espíritu Santo? ¿Cuál es el nombre del Espíritu Santo? Quizás para muchos sea un dilema saber cuál es el nombre del Espíritu Santo, pero no hay duda de que también es Jesús. El nombre del Espíritu Santo también es Jesús. Vayamos a la palabra. Dice la Biblia, digo el Señor, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Acuérdense bien. Y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y luego dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero fíjense lo que dice enseguida. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¡Ja! ¡Qué maravilloso es esto! ¿Quién estaba con ellos? ¿A quién conocían ellos? ¿Quién moraba con ellos? ¡Aleluya! Es aquel que dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El Señor Jesucristo. Él es el Espíritu Santo. Hermano, hermana, pero dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 3, versículo 17, de una manera tan clara. Fíjese lo que dice. Porque el Señor es el Espíritu. Fíjese bien. Porque el Señor es el Espíritu. ¿Cuál Señor? El Señor Jesús. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Aleluya. Esto es maravilloso, hermanos. Entonces, si el Señor es el Espíritu, no hay duda de que el nombre del Espíritu Santo, pues también es Jesús. Claro que sí. Por eso, cuando el apóstol Pedro le dijo a aquella multitud, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, él estaba seguro, estaba convencido, él recibió el mandato. Y solamente estaba cumpliendo el mandato. Él estaba convencido de que el nombre de Jesús era el nombre del Hijo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Qué glorioso es esto. Pero, ¿quién tiene que bautizarse? ¿Quiénes son los candidatos al bautismo? Mire, la Biblia dice que todos los pecadores, todos somos pecadores, todos. El apóstol Pablo, él dijo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a quién? A los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Se da cuenta? Bueno, esto es palabra del Señor. Mire, el Señor vino a los pecadores. Ellos son o somos los que necesitamos el perdón por el bautismo. Sí, pues muchos ya hemos tenido la dicha de bautizarnos, gloria a Dios. Mire, el Señor dijo en Juan 3:16, este versículo tan hermoso, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quiénes son los candidatos para bautizarse? Los que creen en el Señor. Sí, el que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aleluya. El Señor dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hermano, hermana, no menosprecie esta palabra. Bien, mire, nosotros, la iglesia, nosotros no bautizamos niños chiquitos. No. El bautismo no es para los niños, para los bebés, mucho menos los que están recién naciditos. No existe ningún fundamento bíblico para eso. Para que una persona se someta al bautismo, es necesario que venga el arrepentimiento porque tiene pecados. Yo le pregunto a usted, ¿qué pecados tiene un bebé? ¿De qué pecó? ¿De qué tiene que arrepentirse? ¿Cómo puede venir si lo tienen que cargar al niño? Es un bebé. Los niños son del Señor. Si ellos mueren, segurito que se van con el Señor. Ojalá que fuéramos como niños, dice el Señor. Los bebés no tienen por qué bautizarse. Mire, los que tienen que bautizarse son como nosotros. Nosotros sí pecamos. Nosotros sí tenemos muchas cosas de que arrepentirnos, ¿verdad? ¿Estará un recién nacido apto como para decir me arrepiento? Si lo único que pide es su teta, es lo único. Mire, si usted ya se ha bautizado en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, le felicito porque sus pecados fueron perdonados. Pero si usted no ha dado ese paso de fe, acérquese a Dios para que le conozca. Mire, reconozca sus pecados, arrepiéntase y bautícese en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. ¿Sabe por qué? Los días son realmente muy malos. Que no lo sorprenda la muerte sin haberse entregado al Señor. Mire, además de eso, la venida del Señor ya está a la puerta. Él va a venir a recoger a un pueblo. Y esa venida ya está a la puerta. Las cosas que están sucediendo en el mundo anuncian que eso ya está a la puerta. Esté preparado. El bautismo no es una opción. No, el bautismo es algo que lo necesitamos, tenemos que tenerlo para perdón de nuestros pecados y tantos beneficios que vamos a obtener cuando Dios nos perdone todos nuestros pecados. Hermano, hermana, gracias doy a Dios porque estuvo con nosotros. Amigo, amiga, espero que nos siga escuchando. Mire, si les es posible, compartan estas enseñanzas, compártanlas. Alguien las puede necesitar. Se los voy a agradecer mucho. Que Dios los bendiga mucho. Nuestra próxima lección va a ser con referencia a otro bautismo, pero ahora al bautismo del Espíritu Santo. Al bautismo del Espíritu Santo. Dios les bendiga. Dios les guarde. Hasta la próxima.